Reciban un cordial saludo de parte del movimiento reformado Evangelio Completo de Jesús. Continuamos con una serie de declaraciones con respecto al movimiento evangélico pentecostal. En una primera entrega estuvimos hablando acerca de toda la problemática que se encierra detrás del movimiento evangélico pentecostal a nivel mundial. Pero básicamente he centrado mi alocución o mi exposición en mi vivencia, ya que por 9 años aproximadamente milité dentro del movimiento evangélico pentecostal, dentro de la iglesia local de mi ciudad, la iglesia Centro Cristiano Las Gaviotas. Ahí se desarrolló básicamente mi vivencia. Lógicamente es una problemática mundial. El movimiento del pentecostalismo, el neopentecostalismo, tiene unas figuras a nivel mundial. Es algo que se ha diseminado a través de todas las naciones, tergiversando y distorsionando totalmente el evangelio de Jesús predicado por el Señor Jesucristo. Y así dentro de esas figuras podemos encontrar a Kenneth Copeland, a Benny Hinn, como uno de sus más grandes exponentes. Kenneth Copeland, por citar uno de ellos, tiene una mansión que cuesta más de $6 millones en Estados Unidos. Tiene una flota de aviones particulares, tiene más de 20 aviones, más de 20 jets. El hombre es piloto y su hobby es tener aviones. Y tiene hasta un aeropuerto dentro de esa mansión, a un lado de la mansión esa de que les acabo de inventar de $6 millones. Y ahí tiene parqueada su flota de aviones. El hombre es un magnate prácticamente. Pero ya centrándonos en lo que es la parte local, como les venía diciendo, es un fenómeno que se viene dando a nivel mundial. Y yo pude experimentarlo de gran manera, en cierta manera, dentro de la congregación donde asistía, junto con mi familia. Me refiero básicamente al Centro Cristiano Las Gaviotas, donde se vive o se desarrolla un pseudo espiritualismo, donde aparentemente hay una espiritualidad, pero que en esencia, realmente el trasfondo es totalmente material y económico. Yo pude experimentarlo y le hice referencia a ciertas vivencias. El énfasis en el diezmo, el énfasis en la ofrenda, es desmedido, es marcado. La necesidad de la gente es tenida en poco, porque no hay un adecuado pastoreo. A mí me tocó vivirlo, porque estuve íntimamente ligado al liderazgo. Yo lideraba un grupo familiar en el barrio Viejo Porvenir. Como líder me tocaba visitar, era un líder dado a visitar, y podía palpar la necesidad de la gente. Y veía como muchos hermanos estaban en suma pobreza, en miseria muchas veces, que asistían a la iglesia sin comer, sin desayunar, que tenían una precaria condición económica. Y muchas veces me tocó, en compañía de mi esposa, de nuestros recursos, sacar y ayudar a estos hermanos. Inclusive en nuestra casa tuvimos el privilegio que Dios nos concedió de albergar hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles y de tenderles la mano en lo que estaba a nuestro alcance. Cuando yo vi esta terrible realidad, pues creí que era mi obligación como líder transmitir esta problemática a los pastores, a los líderes, a los cabezas de la iglesia, y de hecho en varias oportunidades lo hice. Pero mi sorpresa fue tal cuando encontré de que mi petición o lo que yo les exponía con respecto a la necesidad de los feligreses no tenía mucha acogida y se hacían lo de la vista gorda. Hallaba una serie de evasivas siempre, trataban de evadir su responsabilidad como pastoras de la iglesia.
ante mis continuas peticiones y ante también las continuas evasivas, decidí renunciar al liderazgo de la iglesia. Hice una introspección y decidí de que no podía estar apoyando un movimiento que era ajeno a la necesidad de la gente. Eso era totalmente contradictorio para mí. No estaba de acuerdo con lo que está expuesto en la palabra. ¿Cómo por un lado podía montarse un servicio cualquiera, en especial el servicio dominical, y hablar de la misericordia, y hablar del amor de Dios, pero al mismo tiempo ser ajenos a la necesidad de aquellos a los cuales predicaban? Era algo contradictorio para mí y decidí unilateralmente renunciar al liderazgo ante la negativa de los pastores, de las pastoras de apersonarse del problema de los hermanos en necesidad. Llevé mi carta de renuncia con los motivos ahí establecidos de mi renuncia, todo por escrito. Me reuní con la pastora y la pastora me decía que no, que reconsiderara mi posición, sin darme cuenta. Mi equipo de trabajo, porque me colaboraban en el grupo familiar, llegaron hasta las instalaciones de la iglesia y no sabía, no sé quién les dijo, porque esto fue algo que yo no compartí con nadie. Pero ellos se enteraron y estaban ahí y rechazaban y no estaban dispuestos a aceptar mi renuncia. La pastora me dijo, me hizo ver de que mira, ahí está tu equipo de trabajo, que no quieren que te vayas. Entonces, ¿cómo así que te vas a ir? Ante tal petición y al ver el gesto de aprecio de mi equipo de trabajo, pues decido posponer mi decisión, pensando de que las cosas de repente podían mejorar un poco con respecto a este punto trascendental, que es la necesidad de los feligreses de la iglesia. Y decidí continuar. La pastora lo que me dijo fue, hermano, si Dios te ha tocado a ti con respecto a esta parte, pues arranca. Pero es que es algo irrisorio, hermano, porque yo no era el pastor de la iglesia. Eso le corresponde a la cabeza de la iglesia. Apersonarse de las necesidades de sus feligreses. Pero ella me estaba delegando a mí que yo arrancara con mis propios recursos, haciéndosela de la vista gorda, como siempre. Seguí en el liderazgo y seguí trabajando en la obra de Dios. Pero cada vez mi conflicto interno era mayor. Porque, como les venía diciendo, era mucho el énfasis en la parte material. Cuando les hablé en la primera etapa, el primer segmento que pude compartirles de que los pastores te fiscalizan el diezmo, no fue porque me lo dijeron, fue porque yo lo viví en carne propia. Yo lo viví. Hubo un tiempo, un momento de mi vida en el cual por algunos problemas de tipo familiar grave, económico, mi diezmo no llegó a la iglesia. Me sentí respaldado por la palabra al posponer mi diezmo, porque era una situación familiar apremiante, de necesidad extrema. La palabra de Dios me dice, en Marcos, en el capítulo 7 de Marcos, que no quiero siquiera hablar con mis propias palabras ni usar mis propios argumentos. En el verso 11 dice, pero el verso 10, perdón, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán quería decir la ofrenda para Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Los fariseos amaban más su tradición que la misericordia de Dios. O sea que si un familiar, su padre o su madre, venía con una necesidad extrema y ellos tenían solamente la ofrenda para Dios en su mano, no ayudaban al familiar, sino que lo llevaban allá, al templo, la ofrenda.
Decían, no te puedo ayudar porque es que esta es mi ofrenda para Dios. Eso fue rechazado por el Señor Jesucristo. Él decía, no, si lo que tienes es tu ofrenda a Dios para ayudar, no importa, después lleva la ofrenda, ven y ayuda primero a tu familiar. Porque primero es la misericordia, el amor que cualquier otra cosa. Y bueno, yo tuve una situación algo parecida y ese mes pues mi diezmo no llegó. No llegó y no pensé que iba a tener gran repercusión. La verdad que no. Yo dije, bueno, después me pongo al día con mis diezmos porque había una necesidad extrema. Cuando hablo extrema es de calamidad. Y tenía que hacer uso de ese dinero. Y cuál fue mi sorpresa de que un día cualquiera llegó a un servicio entre semanas, creo que fue un jueves. Al inicio del servicio se me acerca la pastora y me dice, hermano, necesito hablar con usted. Me reconoce unos minuticos, no se me vaya después del servicio. Necesito hablar con usted algo importantísimo. Ok, listo, ¿cómo no, pastor? Cuente con eso. Terminó el servicio y pum, me quedé. Ella me llamó, nos sentamos aparte en una silla. Me habló muy cordialmente. Me hizo un cordial llamado. Me dijo, no, hermano. Lo que pasa es que al revisar la estadística de los diezmos, hemos podido notar con preocupación, con suma preocupación, de que usted no diezmó este último mes. Y como nosotros queremos que usted sea bendecido, porque es que el diezmo es bendición, hermano. Como queremos que usted sea bendecido, entonces lo invitamos a que se ponga al día con sus diezmos. Así me dijo la pastora. Yo le expuse la problemática que tenía, pero aún así ella me insistió y me dijo, no, es que el Señor, que el diezmo hay que traerlo, hermano. Oiga, hermano, eso para mí fue un choque tremendo porque, caramba, en esa etapa de mi vida exactamente yo estaba pasando por una serie de complicaciones de índole económico. Había quedado sin trabajo. Me tocó comenzar a trabajar como independiente. Estaba reestructurando toda mi vida en la parte económica y familiar porque mi economía hubo que hacerle un reajuste drástico. Imagínense que en la época en que yo salgo de mi trabajo, y salgo no porque me echaron, gloria a Dios, tengo que hacer la aclaración porque todo eso hay que aclararlo. Salgo porque renuncié por convicciones mías personales. Una decisión radical que tomé con el apoyo de mi familia y salgo de la empresa donde trabajaba por ser fiel a mis convicciones. Yo no soy capaz de negociar con mis convicciones, aunque me cueste lo que me cueste. Siempre he sido así, me mantengo. Las convicciones de un hombre no son negociables, y menos en lo que respecta a la parte espiritual. Entonces me vi obligado a renunciar de la empresa donde estaba. Año 2003, para ser más exacto, mes de septiembre, 3 de septiembre del año 2003. Salgo de la empresa, una empresa donde yo era operador líder, operador jefe. Tenía un ingreso promedio de 2,5 millones de pesos. En el 2003 fue un montón de plata. Todavía sigue siendo, ahorita en el 2015, en aquel tiempo más. Entonces podrán imaginar todo el colapso económico que tuvimos en el seno de la familia y hubo que comenzar a reestructurar todo. Pero esta gente no entiende eso. Ellos están pendientes de tu diezmo y de tu ofrenda. Porque de hecho nunca se tomaron el trabajo de venir a ver cómo estaba la situación del hermano Juan Carlos y su familia. Jamás se tomaron ese trabajo. Pero al revisar la estadística de los diezmos y ver que no llegaron ese mes, fue sumamente preocupante para ellos. Señores, ¿por qué asumir una posición de estas? ¿Y por qué no involucrarse en la parte de ver cómo está la vida del hermano? Entonces, comenzaron a haber una serie de comentarios con respecto a mí, donde comenzaron a tildarme de divisor, de estar dividiendo la iglesia,
porque entonces comenzaron a decir que aquello, que esto, y comentarios que partieron desde la cabeza, desde el cuerpo pastoral. Mi familia fue afectada por eso, aún mis hijos, dentro de la escuela dominical para jóvenes, fueron afectados por este tipo de comentarios. Se me comienza a tildar de rebelde, inclusive de que tenía un grupo. Posteriormente a esto, la pastora me llama una vez y me dice que se había enterado que yo tenía un grupo, que me estaba reuniendo con un grupo aquí en el sector. ¿Cuál grupo? ¿Quién le dijo? No es que me dijeron, pero ¿quién le dijo? No le puedo decir. Entonces esta conversación no tiene por qué efectuarse, pastor. ¿Cómo es que usted le va a hacer caso a chismes de corredor? De hecho, hoy día, año 2015, yo no tengo iglesia. Mi aspiración no es tener iglesia. El objetivo de mis declaraciones tampoco es que la gente se salga de dicha iglesia, del Centro Cristiano de las Gaviotas, no. Es simple y llanamente decir la problemática que hay en el seno de esta congregación, de este movimiento evangélico pentecostal. No es otra. Yo no quiero que el que quiera continuar, hay que continúe. Son totalmente autónomos. O sea, que yo quería dividir la iglesia. Y esto no lo había dicho antes porque no era el tiempo, pero creo que ya es el tiempo de decirlo públicamente. Nunca me comprobaron nada porque no existía ningún grupo de estos. Posteriormente, alguien escribió a Asambleas de Dios delatando ciertas situaciones de la iglesia. También me tildaron a mí, tampoco me comprobaron nada. Puras especulaciones con respecto a mí, desacreditando mi buen nombre y el nombre de mi familia, dicho sea de paso. No que porque, hermano, yo vi muchas cosas dentro de la iglesia que no son correctas y que eran anómalas, como las que estoy exponiendo. Pero yo siempre he tenido el talante de hablar de frente, de ser directo. Yo no utilizo esa metodología de ir por detrás hablando de nadie. De hecho, aquí estoy dando el frente. No, que dijeron que están hablando mal de mi hijo. La pastora tiene un hijo que también es pastor. Yo no sé quién está hablando mal de su hijo, ni que hablen de él. No, que me dijeron que él anda en el carro de la Asamblea de Dios. La hermana cuando quedó como superintendente del Distrito Norte de la Asamblea de Dios, le asignaron un carro del distrito para su transporte, para efectos del ministerio de ella, de sus labores dentro del Distrito Norte. Sí, ella andaba en el carro. Yo sí muchas veces vi a su hijo utilizando el carro de la Asamblea de Dios. Yo lo vi. ¿Qué yo? Y de hecho lo alcancé a compartir con algunos hermanos. Y yo vi al hijo de ella usando el carro de Asamblea de Dios. Porque yo también llevo a mis hijos al colegio, los llevaba. Todavía en este momento tengo un hijo en bachillerato, el menor. Pero lo veía usándolo. Eso no era correcto porque eso era para uso personal de ella. Pero yo lo veía él manejando el carro en la mañana, llevando a las hijas. Las Asambleas de Dios. El carro de las Asambleas de Dios. Destinado para el uso, para efectos ministeriales de la pastora. Entonces comienzan a tejerse esa serie de situaciones en torno a mí. Y hombre, esto terminó totalmente desencantándome y llevándome a mirar otras alternativas dentro del Evangelio. Hubo momentos de mucha desesperación porque, hombre, uno no quiere llegar a estas instancias, pero se ve uno obligado. Ya es básicamente el mismo movimiento el que te empuja a tomar esta serie de determinaciones. Posteriormente comienzan a elitizar la iglesia, se meten las élites dentro de la iglesia. Porque es que ya comenzaron a llegar y a convertirse personas
que eran profesionales. Esa fue otra, la estratificación de la iglesia, patrocinada por los pastores. Entonces ya comenzaron a hacer grupos, o sea, reuniones para los profesionales. ¿Cuál era el argumento para dichas reuniones? Para dichas reuniones con los profesionales aparte, porque es que esta gente son gente preparada. Estas reuniones con ellos tienen que ser diferentes, ¿sí? Al evangelio no se le puede dar lo mismo que al común. O sea, hemos dado un paso hacia adelante, ya tenemos profesionales. La estratificación de la iglesia. En esta reunión pueden estar nada más estos y en esta reunión otro tipo de personas, otro tipo de creyentes. Eso es totalmente contradictorio. La palabra no se establece. La palabra dice, la palabra no está establecido eso. La palabra dice de que los hermanos, en Hechos de los Apóstoles, dice que los hermanos compartían juntos el pan. Yo tengo acá una cita bíblica, dice en el capítulo 2, verso 46 de Hechos de los Apóstoles, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes, no en diferentes reuniones, uno para profesionales y otro para los que no son profesionales, no, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hago el énfasis en sencillez porque eso se acabó ahí en el movimiento pentecostal. Eso se acabó. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso dice la palabra. Y yo me baso y me ciño estrictamente a la palabra de Dios. Pero esta gente comenzó a elitizar la iglesia, a estratificar la iglesia. Y así se estratifica a los predicadores también. Yo recuerdo una vez, estaba ahí pegado porque yo hacía parte de los líderes de la iglesia y tenía acceso a esas reuniones. De que venía un predicador para una campaña de 2 días, si no estoy mal. No recuerdo el nombre del predicador, la verdad no lo recuerdo. Lo recuerdo en la reunión previa a la campaña, que iban a hacer una campaña de 2 días. La pastora dijo, no, este predicador, este es un predicador rankeado, de talla internacional. Este predicador no le podemos dar, no lo podemos hospedar en cualquier lado, hay que buscarle un buen hotel. Que oiga, es un predicador de talla internacional, oiga. ¿Qué tal? Y la ofrenda, no, la ofrenda mínima tiene que ser $1.000.000, porque menos de $1.000.000 no se le puede dar a este hermano, imagínense. O sea, tienen estratificado hasta los predicadores. Aún la ofrenda, no está, la tarifa es tanto. Esto es tremendo y a mí me tocó verlo. Y de hecho al final de la campaña, a mí me tocó dirigir una sociedad de campaña, ser el director del servicio. Y al final me tocó ver cuando le dan la ofrenda al predicador. Yo estaba ahí. El predicador cogió su ofrenda y se la metió al bolsillo y ya, no sin antes decir unas palabras muy elocuentes y bastante contradictorias. Es que estas contradicciones son las que me llaman la atención poderosamente. Que el hombre le extiende la mano con la ofrenda. Mínimo tenía que ir $1.000.000, de pronto iba un poquito más. Y cogen y digo, usted sabe que yo no lo hago por esto. Puf, pero se lo embolsilló, oiga. Pero no era por eso, se lo pero gloria a Dios. Y situaciones como esa se daban de continuo dentro de la iglesia. Yo quiero decirles algo. El objetivo es que se ponga de manifiesto esta serie de situaciones y de que se rectifique, hombre.
Vuelvo y les repito, no estoy buscando que nadie se salga de ahí, ni que nadie emigre. La idea es que se hagan las cosas bien y exponer. Yo estoy exponiendo lo que me tocó vivir. Tienen un miedo también a que se les vaya la gente. Cuando se proponían alternativas, en la iglesia no se hacían muchas vigilias. Y cuando como grupo familiar quisimos hacerlas como grupo, se nos prohibió. ¿Por qué se nos prohibió? Porque es que las pastoras decían de que es que esto promueve las divisiones. Miedo a que se les divida la iglesia. Y un miedo a que se les vaya la gente. Pues quédense tranquilos conmigo. No quiero a nadie aquí buscando. No quiero que nadie se salga o que se vengan para donde mí. No estoy buscando eso. No pretendo eso. Lo que estoy poniendo de manifiesto las cosas, las anomalías que allí sucedían. Y cuando llevaba una queja no era por querer controvertir, ni crear controversia con nadie, ni crear altercados con nadie. Era simple y llanamente poner la palabra de Dios por encima de lo que estaba pasando ahí. En primer lugar, la palabra de Dios. Imagínense ustedes los apóstoles haciéndoselos de la vista gorda cuando los griegos vinieron y comenzaron a murmurar porque sus viudas no estaban siendo debidamente atendidas. Imagínense a los griegos diciendo, no, pero arranquen ustedes con su necesidad. No, los apóstoles fueron receptivos ante la situación anómala que estaba sucediendo dentro de la congregación. Eso está en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Aquí lo podemos encontrar. En el capítulo 6 dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 quisieron y les dijeron, no, vayan ustedes y entiéndanse como puedan. No, eso no fue lo que dijeron los 12. Entonces los 12 convocaron, ojo, había una necesidad dentro de la congregación, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Se creó un plan de contingencia, hermano. Había una necesidad, ellos estaban ocupados, y se creó un plan de contingencia para que la necesidad fuese suplida. Una estadística reciente arroja de que más del 90% de los creyentes de las iglesias evangélicas pentecostales viven en pobreza, algunos en extrema necesidad, en mayor o menor grado, está ya claro, porque no hay una debida asistencia a los creyentes que están en esta situación. El objetivo es de que se le brinde un pastoreo adecuado a las ovejas. Pero el movimiento pentecostal está haciendo énfasis en lo material. El evangelio de la prosperidad ha sido, como dije, la fresa del pastel. Y eso viene dándose ya desde la década de los 90. Yo recuerdo que cuando aquí trajeron a Marcos Witt, quien lo trajo fue la iglesia de las Gaviotas la primera vez. Yo estaba en esa reunión y las pastoras dijeron que hubo un problema traer a Marcos Witt. ¿Cuál fue el principal problema para traerlo? De que Marcos Witt no consideraba a Cartagena una buena plaza. Imagínense. Él quería ir a las ciudades principales del país. Él creía y no consideraba que Cartagena era una buena plaza para su negocio de cantante. Ellos se ponen al nivel y a la par de los cantantes de música secular. Entonces es una problemática que viene afectando a la iglesia del Señor. Hoy les pude comentar y afianzar el problema con respecto al materialismo y a la estratificación de la iglesia. La han estratificado. Aún los predicadores están estratificados. Tienen tarifas. Aún los cantantes tienen tarifas.
Es tremendo lo que está aconteciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Hay iglesias donde se piden hasta 3 y 4 ofrendas. En el Centro Cristiano de las Gaviotas nunca vi esto. Pero sí noté algo. Tienen una famosa ofrenda misionera. Es irónico de que pidan una ofrenda misionera, pero ellos no preparan misioneros, ni mucho menos envían misioneros al mundo. Entonces no sé cuál es la función o a qué va destinada esta ofrenda misionera. Y ellos hablan en el púlpito, en la iglesia de las Gaviotas: somos una iglesia misionera. ¿Pero dónde están los misioneros, señores? Yo no los veo, no los conocía. Ya había una misionera que llegaba, no sé si todavía llega, Ángela, que era de Nueva Zelanda, pero ella no era de las Gaviotas. Llegaba a recibir la palabra ahí, entre otras cosas porque ella era acondicionado y de pronto a esta neozelandesa le gustaba el airecito, pero ella no participaba del ministerio de las Gaviotas. Ella tenía su obra allá en La Boquilla, patrocinada por allá por una iglesia de Nueva Zelanda, yo qué sé. Pero es la única, pero ella no era de ahí. Pero la iglesia de las Gaviotas, no, que yo sepa, nunca vi un misionero siendo enviado. Entonces, ¿para dónde van esos recursos de la dichosa ofrenda misionera, hombre? Hombre, ¿cómo es posible de que usted diezme, ofrenda y dé ofrenda misionera y lo que no es misionero? Y encima cada vez que van a hacer una remodelación a la iglesia también le piden la contribución a los feligreses. Sí, porque si usted diezma y ofrenda, la ofrenda y los diezmos para la manutención de la edificación y todo lo concerniente al pago de los que están involucrados en el ministerio. Entonces, ¿cómo es posible que cada vez que van a hacer algo en la iglesia, hermano, ya hicimos la cotización con el ingeniero, se necesitan 200 bolsas de cemento, 1000 blocks, estoy hablando hipotéticamente, 1000 blocks, tantas busquetas de arena, ¿quién? Entonces comienza la gente: yo doy 10 bultos de cemento, yo doy tanto. Encima que usted ofrenda y diezma, de ñapa tiene también que poner bultos de cemento y las 12 y cerámica y todo aparte. Todo sale de la feligresía. ¿Cuál es el sentido entonces del diezmo y la ofrenda? ¿Acaso no es que también salga para la manutención de la edificación, pues? Estamos volviendo entonces a la época de Martín Lutero, cuando el Papa, con el fin de crear la Basílica de San Pedro, comenzó a emitir las famosas indulgencias. Usted pagaba por las indulgencias. Y Martín Lutero dijo: si el Papa quiere hacer una basílica, que saque de su bolsillo, porque bastante gordo que está el bolsillo del Papa. Pero ¿cómo es que van a explotar a la feligresía? Lutero sé que eso sucedió. Esto tiene un precedente histórico. Pero lo que pasa es que cuando uno no estudia, cuando uno no lee, quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Tienes que conocer tu historia, de dónde venimos como movimiento, como protestantes. La protesta se da básicamente por esa serie de atrocidades y las estamos repitiendo nuevamente dentro de las congregaciones protestantes o pseudo protestantes. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. En una próxima entrega estaremos haciendo mención de otra serie de situaciones que se están dando dentro del movimiento evangélico pentecostal. Y estaré remitiéndome a otras vivencias. Estaré remitiéndome a todo lo que aconteció mientras yo estuve en el movimiento. La gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.